Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Amén. Un gozo para mí estar acá de nuevo y tener esta oportunidad preciosa que el Señor me brinda de compartir su palabra. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. Y dejen un dedo ahí en Jonás capítulo 3 y les reiteramos la bienvenida a cualquier amigo o hermano que haya entrado después de haber iniciado el culto. Sea muy bienvenido en el nombre del Señor. Mateo capítulo 12, en el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más grande que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más grande que Salomón en este lugar. Oremos. Señor y Padre Santo, una vez más te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que tú nos brindas de predicar tu evangelio una vez más. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y solo por tu misericordia aún es tiempo de salvación. Ayúdame, Señor, en esta mañana a hablar con claridad, a hablar con denuedo. El apóstol Pablo pedía que oraran por él para que él pudiera hablar con denuedo. Hay que hablar con denuedo, con claridad, porque sabemos que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no les resplandezca. Pero también sabemos que tu Santo Espíritu es más poderoso. Y a Él apelamos para que tu Santo Espíritu toque el corazón y alumbre los ojos del entendimiento de algún amigo en esta noche. Quiero depender de ti, Señor. Ayúdame, te lo suplico, para que pueda hablar de una manera clara, sencilla, que los niños, que todos puedan entender. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. El arrepentimiento de los ninivitas. Hay personas que necesitan muchas señales, como los fariseos que pedían señal. Necesitan ver muchas cosas y muchas veces ni siquiera viendo creen. Como el caso de Faraón, que el Señor envió 10 plagas y al final leemos en la palabra: endureció Faraón su corazón. Encontramos en la Biblia un ejemplo que todo el mundo lo cita y lo conoce, de Tomás, quien presenció muchos milagros y prodigios delante de él. Fue testigo presencial de un montón de cosas que el Señor dijo y también realizó. Sin embargo, cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él contestó diciendo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en mi mano en su costado y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. En cambio, también encontramos en la Biblia ejemplos como esta mujer, la reina del sur, que escuchó la fama de Salomón y vino de los fines de la tierra para escuchar sabiduría. Escuchamos el caso de una mujer como Rahab, la ramera, que entró en la genealogía del Señor Jesucristo, una mujer pecadora, tenía como oficio pecar,
Pero cuando Josué envió los espías, ella dijo, nosotros hemos oído. Ella ni siquiera vio. Nosotros hemos oído cómo el Dios de ustedes secó el mar rojo. Cómo destruyó a los reyes de los amorreos, Og y Sehón. Aquí no hay aliento en nosotros, todos hemos desmayado a causa de vosotros, porque sabemos que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y aquí en la tierra. Y sabemos que Jehová os ha dado la victoria. Y ni siquiera habían entrado en la tierra prometida, ni siquiera habían entrado en esa tierra. Y ella hablaba en pasado, sabemos que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Eso es fe? Ella vio, ella no vio, nosotros hemos oído. Hemos oído. ¿Qué tipo de persona es usted, amigo querido? Necesita ver muchas señales, necesita ver muchas cosas. ¿Qué tipo de persona? Es una pregunta interesante. Me encanta el ejemplo de Natanael, que Cristo pasa y aquí le dice, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. No le dijo no hay pecado, porque pecado tenemos todos. Pero no tenía engaño, no había doblez en su corazón. Y el muchacho le dice, ¿de dónde me conoce? Él le dice, no, cuando pasé te vi debajo de la higuera. Y él le dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Salvador de Israel. Y el Señor le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿tú creíste? Yo te digo que tú verás cosas mucho más grandes que esta. Natanael creyó. ¿Qué tipo de persona es usted, querido amigo? Es una pregunta interesante. Nínive, el Señor la pone como ejemplo, porque fue una ciudad que se arrepintió y los hombres de Nínive se volvieron a Dios a pesar de que sus llamamientos al arrepentimiento no fueron muchos. Muchas personas han sido amonestadas, advertidas, predicadas, evangelizadas, aconsejadas innumerables veces. Sin embargo, permanecen sin arrepentirse. Permanecen en sus pecados, permanecen en sus descuidos. Mañana, después, otro día. Nínive no había gozado tales privilegios. Era un país oscuro y pagano. Nínive oyó la voz de un profeta una sola vez, y no uno de los más grandes ni lo más amoroso. No, él fue de mala gana a predicarle. Nínive no había oído las buenas nuevas de la gracia, solamente los truenos de la ley y nada más. Sin embargo, la obediencia a esta amonestación fue inmediata, total, sincera, universal, práctica, aceptable a Dios, de modo que la ciudad fue salvada. Nínive oyó a este profeta una sola vez, en un sermón seco, sin amor, al aire libre, muy corto y muy monótono. Sin megáfono, sin bocina. Yo me imagino, si los niños estuvieran aquí, los niños tienen tanta imaginación, lo pondríamos a preguntarle, ¿cómo iría Jonás de mala gana? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Porque él no tenía amor por ello. Y lo veremos más adelante. ¿Cómo iría? Dice, es interesante que el Señor lo ponga como ejemplo a una ciudad como esta. Dice la palabra que Nínive era una ciudad grande en extremos de 3 días de camino. No había micrófono, pero toda la ciudad se arrepintió. La gente iba diciendo, mira, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué haría usted, querido amigo, si le dicen le quedan 40 días de vida? ¿Qué haría uno? ¿Se acuerdan un merengue viejo que le dijeron, le quedan 3 meses de vida, y el hombre empezó a coger fiado y a darse la gran vida, pero no se murió? Y después vinieron los problemas.
Ay, doctor, ¿qué haría usted? A un hombre le dieron un diagnóstico así, fue donde el doctor, y el doctor le dijo, le quedan 2 meses de vida. Y el hombre se queda de piedra. ¿Y qué me aconseja, doctor? El mejor consejo que usted me pueda dar, se mude a su suegra con usted. ¿Eso me va a sanar, doctor? No, pero serán los 2 meses más largos de su vida. Y algo es algo. ¿Qué haría usted, querido amigo? El mensaje del profeta no fue alentador. No proclamaba promesas de perdón. Ni siquiera mencionaba al arrepentimiento. Por lo tanto, no ofrecía esperanza. Solamente amenazaba de una ruina total. Nínive será destruida. Su mensaje empezó y terminó con amenaza. Cita una fecha muy próxima, 40 días. Sin embargo, el pueblo convirtió este mensaje amenazador en un evangelio y actuó de tal modo que obtuvo liberación. Mientras muchos amigos han escuchado el evangelio de muchas formas, tienen mucho más que un quién sabe. Tienen la segura promesa del perdón. Tienen la promesa que hizo el Señor: el que a mí viene no le rechazo. La ciudad de Nínive se levantará en el día del juicio y condenará a esa persona. Porque la ciudad de Nínive, ciudad idólatra y pagana, se arrepintió al mensaje de Jonás. Mientras que el mensaje del Señor Jesucristo, uno más grande, más amoroso, más tierno que Jonás, sigue siendo rechazado. Por eso la palabra de Dios dice: por tu corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. En tercer lugar, el mismo profeta no ayudó a sus esperanzas. Jonás no era un pastor tierno, amante, deseoso de ganar almas y de recoger las ovejas perdidas y ganarlas para Cristo. No, él no era así. No le gustaba el ministerio que le habían encargado. Por esa razón, en el capítulo 1, él huyó a Tarsis, porque él no quería predicarle a los ninivitas. Ahí entró la historia del gran pez, que él estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, porque él no quería irle a predicar a los ninivitas, y sin duda cumplió ese ministerio de mala gana, de una forma dura, ruda y sin amor. Nínive se arrepintió a pesar de que Jonás no pronunció palabra de amor y simpatía, pues sencillamente no las había en su corazón. No conocía Nínive nada del amor redentor del Señor Jesús. Nínive para los israelitas era un símbolo de opresión y maldad, porque ellos habían esclavizado a los israelitas, habían sido enemigos implacables de Israel, eran conocidos por su brutalidad, crueldad en la guerra y haber oprimido y conquistado a muchos pueblos, incluyendo el reino del norte de Israel. Para un israelita, los asirios representaban el mal, la opresión, la crueldad y una amenaza para su nación. Jonás nunca ofreció una oración amorosa, ni mostró piedad por el pueblo amonestado. Muy al contrario, Jonás se disgustó cuando la ciudad fue perdonada. Dice el capítulo 4, desde el último verso del 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal. Lo mismo puede pasar contigo, querido amigo, si te arrepientes de tu mal camino, del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pero miren la reacción de Jonás. Eso es un gran pero que hay aquí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, yo he pensado mucho en este texto. A veces uno está triste, pero está triste y enojado al mismo tiempo. Es terrible. Y en extremo, porque Dios había perdonado la ciudad. ¿Saben lo que dice la Biblia? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Jonás se deprimió por un pecador que se arrepintió. Por eso, dice el Señor, la ciudad de Nínive se levantará en el día del juicio y dirá: mira, una ciudad perversa y pecadora se arrepintió a un predicador seco y sin amor, y a Jesucristo lo están rechazando. Es un ejemplo serio, es una cosa para reflexionar. Jonás se entristeció, sin embargo, aquel pueblo obedeció a su voz y obtuvo misericordia, prestando atención a esa dura advertencia. No avergüenza este ejemplo a muchos que han sido favorecidos con las más tiernas y amantes advertencias. Ciertamente avergonzó a los que vivieron en los días del Señor. Pues no puede existir dos personalidades más distintas, más contrastadas que Jonás y el Señor. Sin embargo, a Jonás, aunque fuera de mala gana, respondieron al mensaje. En cuarto lugar, la esperanza que daba a los ninivitas era muy débil. Lo único que tenían era un quién sabe, y se lo inventaron ellos. Su esperanza era muy débil, no tenían ninguna revelación acerca del carácter de un Dios perdonador. No sabían nada de un sacrificio redentor. No sabían lo que sabemos ahora de que Cristo nos redimió. Redimir es liberar algo o alguien a cambio de un precio. Redentor es el que paga el precio. Y la Biblia nos dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo murió en tu lugar. Nínive no había escuchado nada acerca de un sacrificio redentor. No habían recibido ninguna invitación a buscar al Señor, ni siquiera a arrepentirse, nada. Su confianza era simplemente negativa. Nadie les había dicho ni a favor ni en contra del arrepentimiento, pero pensaron: nada perdemos con arrepentirnos. Decisión fácil. A veces uno tiene muchas opciones, ellos no tenían. Usted tampoco pierde nada con arrepentirse, querido amigo. Usted no pierde nada con creer, pero lo perderá todo si no cree. Lo perderá todo y para siempre, por toda la eternidad, si no se arrepiente. Ellos no tenían nada que perder y nosotros tampoco. Nosotros tenemos un evangelio mucho mejor. Tenemos un evangelio mucho más firme que un quién sabe. Tenemos miles de profecías cumplidas cabalmente. Tenemos uno que traspasó los cielos y dividió la humanidad en antes y después de Cristo. Un personaje histórico. Tenemos un montón de hechos comprobables. Tenemos mucho más
que un quién sabe. Y como todo buen padre, Dios advierte antes del castigo, advierte, aconseja antes de la ira, amenaza antes de castigar. Por lo tanto, querido amigo, caiga a sus pies. Caiga a sus pies en arrepentimiento antes que sea tarde. Entonces se apaciguará la ira de Dios, como se apaciguó con los ninivitas. Y hará con nosotros una Pascua diaria, y sus rayos pasarán por encima de nosotros sin herirnos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Póngase del lado de la misericordia de Dios. Los tiempos que vivimos ameritan que nos pongamos del lado de la misericordia de Dios. Hoy día tenemos mucho más que un quién sabe. Tenemos la promesa del Señor. Sin embargo, mucha gente quiere señales. Muchas señales. Y sin duda habrá un juicio. La Biblia enseña que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Donde tendremos que darle cuenta al Señor de la vida que nos ha sido dada. Pablo se despide de los atenienses diciéndole que Dios ha establecido un día, Dios ha puesto una fecha en el cual juzgará a cada uno con justicia. Y lo hará por aquel varón, Jesucristo, al cual él dio testimonio a todos que era su Hijo, que Jesucristo era Dios, con haberles resucitado de entre los muertos. Hay un amigo predicador que dice que hay una sola pregunta que el Señor te hará. ¿Qué hiciste con Jesucristo, mi Hijo, al cual envié a morir por ti? ¿Qué hiciste con Jesucristo que traspasó los cielos, vino a este mundo, habló como ningún hombre habló, pero dio un paso más? Él murió por ti. Él fue azotado, Él fue escupido, Él fue coronado de espinas. Él fue flagelado, fue sometido a la humillación más grande. Y lo hizo por ti. Y la ciudad de Nínive se arrepintió ante un hombre como Jonás. Y uno más grande, más tierno, más amoroso que Jonás, Jesucristo, sigue siendo rechazado. La ciudad de Nínive se levantará en el día del juicio, porque creyó un mensaje seco, sin amor, lleno de amenaza y sin esperanza. Y a ti, querido amigo, se te ha explicado el Evangelio una y otra vez. Más grande será tu condenación. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, dijo el Señor. Es una gran responsabilidad. Pero la gente quería señal, y aquí en Mateo, el Señor sabe lo que nosotros sabemos, que la gente a veces ve cosas y tampoco cree. Faraón vio 10 señales y no creyeron. ¿Recuerdan nosotros cuando el terremoto no teníamos que invitar a la gente a la iglesia? La gente venía solo. Y la iglesia estaba abarrotada. Y las conversiones eran masivas. Pero así como la tierra dejó de temblar, así dejó de sentir su fe, entre comillas. Entonces, ¿qué señales? Dice el Señor, no tendrán señal, sino la del profeta Jonás. Pero yo voy a durar un par de minutos más. Y si le digo a la gente, terremotos, por ejemplo, antes del día del juicio, antes del Señor. Del 1950 para acá, 75 años, la tierra ha temblado más en toda la historia, para atrás. La gente vieja que vivieron en la dictadura de Trujillo, terremoto era una palabra, pero de 1950 para acá la tierra ha temblado más que en toda su historia.
en los últimos 30 años, 10 años, la ciencia, dice Daniel, y la ciencia se aumentará. Cuando yo aprendo a usar mi celular, ya salió otro. De tan rápido que esto va. Los libros con los que yo estudié hay que botarlos todos, ya no sirven. Porque ya todo va cambiando. La ciencia se aumentará. Maremotos, ¿quién escuchaba esa palabra? Hasta nosotros hemos tenido amenazas de maremotos. Los glaciales se han derretido, el nivel del mar ha subido. Yo soy guía de turista, iba mucho a Punta Rusia. En los meses de octubre subía el Callito. El Callo te puede subir a cualquier hora. Y los empresarios que han hecho negocios alrededor del Callo se están reinventando porque saben en cualquier momento queda cubierto y se perdió. ¿Por qué? Porque los glaciales se han derretido, el nivel del mar ha subido, pestes, chikungunya, Zika, pandemia, COVID-19, todos fuimos testigos de algo así. El mundo de rodillas nos ha dejado una gripe que no se le quita a uno. Esa gripe que anda todo el tiempo, anda. Guerra y rumores de guerra, tenemos Ucrania, ahora Irán, Israel. Y hay que orar mucho, porque la Biblia dice que oremos para que vivamos quieta y reposadamente, porque esos problemas pueden escalar, pueden picar y extenderse. Hay mucha preocupación en el mundo. Y no digo esto para meter miedo, digo para que oremos, porque yo no quiero ni guerra ni pandemia. Pero no es lo que uno quiere, es lo que está pasando en el mundo. Porque en la pandemia, yo por lo menos directo perdí como 3 o 4 familiares y varios amigos. Estaba escuchando a Trump, que quería vestirse de héroe y resolver en una semana el conflicto de Ucrania y Rusia, y no le ha salido. Quieren que Ucrania, por ejemplo, ok, va a haber paz, pero entonces Ucrania tiene que ceder todos los territorios invadidos, no puede pertenecer a la OTAN. Y entonces, ¿qué va a obtener a cambio? Que no lo destruyan. Entonces dice Macron de Rusia, espérate, no podemos aceptar eso, porque si aceptamos eso, estamos diciendo que cualquier país grande va a invadir uno más pequeño y todo bien, que China mañana va a invadir a Taiwán. Entonces hay problemas serios en el mundo. Hay problemas, hay guerra. La Biblia dice Cristo acerca del auge de la homosexualidad. Aquellos días finales serán como los de Sodoma y de Lot. Alguien dijo que cuando él era pequeño ser homosexual era una vergüenza. Después era aceptado. Ahora es un orgullo. Dice, yo espero morirme antes que sea obligatorio. Uno se ríe, pero en Argentina, en España, en muchos países le están dando un libro a un niño en la escuela y dice, ¿qué es lo que tú quieres ser? Dibuja qué es lo que tú quieres ser. Que eso no fue que tú naciste, lo que tú eliges, lo que tú quieres ser. En las escuelas. Y eso es una agenda y eso no lo detiene nadie, porque estos países de nosotros no pueden sobrevivir sin préstamos. Mañana, si tú no te sometes a eso, no te prestamos. La idea es de que eso crezca para que la gente deje de crecer, porque somos demasiados, ya somos 7 billones de gente. Entonces, lo que la palabra de usted quiere señalar, bueno, hay muchas señales. Yo soy usted y me arrepiento. Y voy a terminar diciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca del comportamiento de los últimos tiempos de los hombres. En 2 de Timoteo capítulo 3. Y esto parece que lo escribieron la semana pasada, pero no fue así. Dice, escuche bien, querido amigo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como decía don Pablo, habrá tiempos peligrosos no por los terremotos, no por la guerra, solamente no por los maremotos, no por las pandemias, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. No tengo tiempo para hablar de todo, pero miren, uno tiene que ver los juicios de Dios. Por ejemplo, antes del diluvio, dice la palabra que la tierra estaba llena de violencia. Y la tierra está llena de violencia. 2 hombres se matan en una gasolinera porque uno quiere echar gasolina primero que el otro. Ahora usted choca a una persona y usted no sabe qué va a pasar. La tierra está llena de violencia. Las mujeres contra los hombres contra las mujeres. La tierra está llena de violencia. Porque habrá hombres. Le preguntaron a una profesora, a una vieja educadora retirada, acerca de los muchachos de antes y los muchachos de ahora. Que dice, no, el muchacho es el mismo siempre. Lo que están fallando son los padres, que han flujado. El muchacho es el mismo. Es más, voy más para atrás. ¿Qué dice el proverbio? La necedad está en el corazón del muchacho, pero con la vara de la disciplina tú alejas eso de él. Pero ya nadie está disciplinando. Toma esta iPad, este celular, ponte a ver muñequitos, es más fácil. Ya nadie corrige, y si el profesor lo corrige, usted va a pelear con el profesor. Que lo viví yo, que me invitaron a una escuela de ahí de Inver a dar una charla, y la charla no se dio. ¿Por qué? 4 muchachitos de pie, no se quieren parar. El profesor los manda a sentarse. 28 minutos más tarde, 3 de los 4 se sentaron y el líder no se sentó. Y el profesor perdió la paciencia, lo tomó del hombro y lo sentó. El muchachito se fue, al poco rato viene el abuelo y el papá con 2 machetes buscando al profesor. Lo único que apareció fue los bomberos. Tuvieron que esconder al profesor. Y salió por una pared. De donde yo me subí pude ver todo. Entonces, eso es lo que vivimos hoy día. Eso es lo que vivimos hoy día. Entonces el muchacho es el mismo, lo que han bajado son los padres. Entonces, desobediente a los padres, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Si usted no respeta a papá y mamá, no respeta a profesor, no respeta semáforo, no respeta calle de una vía, no respeta símbolos patrios. Muchos no pueden honrar a papá y a mamá porque no tienen papá ni mamá. Porque cualquier irresponsable trae un hijo al mundo y después no se hace cargo. Entonces tenemos muchos problemas infatuados. Aquí hay una palabrita entre todas estas delicias que hay aquí. Son tantas cosas y se me acaba el tiempo. Infatuado. ¿Sabe lo que es un infatuado? Un allantoso. Gente que quiere aparentar lo que no es. Y hay mucha gente que uno lo ha dejado de ver. Y en la fortaleza que están presos por Dios. A veces yo voy a llevar un Nuevo Testamento. Vamos, fulano, uno cree que están en Nueva York. No, ahí guardado por infatuado. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Le preguntaron a Oprah, que tiene un gran programa en Estados Unidos, una mujer muy inteligente, que ha entrevistado a tantas personas inteligentes y exitosas. ¿A qué tú le debes el aumento de la violencia en Estados Unidos? La gente está tan violenta, igual que aquí, ya por cualquier cosa se mata. O sea, y que la felicidad, la violencia ha aumentado y al mismo tiempo la felicidad de los gringos ha bajado, donde todo se mide. Todo se mide. A las redes sociales, dice ella. ¿Y por qué? Porque la gente vive acechando la vida del otro. Y nadie comparte la basura. La gente comparte la instantánea. Una piña colada, una playa, un carro nuevo. Mi marido me compró esto. Entonces la otra persona dice, ay, pero yo no tengo un marido así. Yo no tengo un hijo así. Y eso provoca envidia. Y la envidia está matando a la gente.
Y un poco de envidia es suficiente para arruinarte. Miren el mundo que vivía. Pero decía un experto en la felicidad de Harvard, él llegó que hay 4 cosas que son la fuente de la felicidad de una persona. Y la primera es la fe en Dios. La familia, tener buenos amigos y trabajo. Hay que encontrar felicidad en otra. Cuando viene a ver somos felices y no lo sabemos. Cuando viene a ver tenemos familia, tenemos fe en Dios, tenemos unos cuantos buenos amigos y estamos trabajando. Deje de estarse echando la vida ajena y dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Porque parte de esta gente, ¿qué era lo que eran? Ingratos. Por eso dice la Biblia, da gracias a Dios en todo. Sed agradecido. Sed agradecido. Yo termino diciendo lo que decía Jeremías, paraos en vuestros caminos. Reflexionemos en nuestros caminos. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Reflexionemos en nuestros caminos. El mundo va muy rápido. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Se cuenta que Albert Einstein, iba en un tren y de pronto empieza a buscar en sus bolsillos agitadamente y el inspector del tren le pregunta, señor Einstein, ¿perdió su ticket? ¿Perdió su boleto? Sí, lo perdí. Y él dice, no se preocupe, yo sé muy bien quién es usted. Usted sería incapaz de montarse en el tren sin pagar. Pero Einstein sigue buscando el ticket con más ansiedad. El hombre por segunda vez le dice, señor Einstein, tranquilo, yo sé quién es usted. Usted sería incapaz de montarse sin pagar, tranquilo. Pero él sigue buscando el ticket. Cuando el hombre va a hablarle por tercera vez, él le dice, yo también sé quién soy, pero no sé para dónde voy. Necesito encontrar el ticket para saber cuál es mi parada. Querido amigo, el Evangelio no solo te dice quién tú eres. Delante de Dios todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Pero Jesucristo es el camino. Y tu parada final puede ser el cielo. Y Jesucristo es el único boleto que te puede llevar al cielo. La ciudad de Nínive, ciudad idólatra y pagana, se arrepintió a un mensaje seco, monótono, sin amor, sin simpatía, sin ni siquiera deseo de que el público respondiera. Y hay uno más grande que Jonás, más amoroso, que no solo habló, dio un paso más, dio su vida. Dice Pablo, el Hijo de Dios me amó. No fue el hijo de cualquiera, el hijo del gran yo soy. El Hijo de Dios me amó. Y dio un paso más, dio su vida por mí. Dio su vida por ti. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. La ciudad se volvió a Dios. Y Dios se arrepintió del mal que dijo que haría. Y Dios puede y quiere tener misericordia contigo en esta mañana. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Si hay un amigo entre nosotros que entiende que es pecador, entiende lo que dice la Biblia, que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los tiempos ameritan un arrepentimiento verdadero. Si usted quiere tener a Jesús en su corazón, dígale ahí, como si su vida, su salud y su destino eterno dependiese de esta oración. Dígale, Señor, perdóname. Así como el pueblo de Nínive se humilló y se arrepintió, hoy yo me humillo ante ti y me arrepiento y reconozco mi condición de pecador. Perdóname, sálvame. Reconozco que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida
y es el único boleto al cielo. Perdóname, sálvame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale a Dios, dígaselo de todo corazón, querido amigo, y comuníquese con uno de nosotros para darle un abrazo y decirle bienvenido a la familia del Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, en cada corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.